Ok. Lo que vamos a ver hoy entonces es capacitor MOS. Vamos a hacer énfasis ahora en la parte de AC, ¿sí? Es decir, cómo responde, tal como vimos para el diodo, por ejemplo, qué es lo que sucede cuando yo introduzco una pequeña señal en el dispositivo y a esa pequeña señal la hago que dependa de la frecuencia, ¿sí? Es decir, que voy a ir cambiando la frecuencia, la velocidad de la señal que le doy al dispositivo, y lo que quiero ver es qué es lo que va a ir sucediendo. Entonces, si se acuerdan, la capacidad nosotros la definíamos como una variable de pequeña señal que era la derivada de Q con respecto a la tensión aplicada, ¿sí? Esto quiere decir que si vamos, y esto hay que hallarlo en un punto de trabajo. Un punto de trabajo en este caso significa para una tensión, ¿sí? Para una tensión fija. Entonces, si tenemos que obtener la derivada de la carga con respecto a la tensión, más nos vale que tengamos una expresión de la carga en función de la tensión, ¿sí? Es decir, necesitamos esto. Necesitamos la carga con respecto a la tensión para después hacerle la derivada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos de electroestática hasta ahora? Bueno, de electroestática, cuando fuimos recorriendo los diferentes modos de funcionamiento, encontramos tres cosas, ¿sí? Al principio, si se acuerdan, en acumulación, la expresión de la carga era esa que está ahí. Acuérdense, acumulación era para tensiones menores que la tensión de banda plana o flatband, ¿sí? Para esas tensiones lo que sucedía es que aparecía un impulso de carga negativa en el gate, un impulso de carga positiva en el sustrato, y eso comportaba como un capacitor de capacidad C del óxido, ¿sí? Entonces ahí la carga del gate era C del óxido por BGB menos B de flatband, ¿sí? Es decir, justo cuando BGB era igual a B de flatband, la carga era cero, y para la izquierda iba bajando, se iba siendo negativa. Ahora, si íbamos de la tensión de flatband hacia la derecha, ahí empezaba a aparecer la zona de vaciamiento, ¿sí? Se generaba una zona de vaciamiento en el sustrato y se acuerdan que esa zona de vaciamiento iba variando con una función tipo raíz cuadrada, y la carga tenía una expresión un poquito más complicada y era esta fórmula que ven acá, ¿sí? QNA epsilon del silicio dividido C del óxido por menos 1 más esa raíz de 1 más 2C del óxido al cuadrado BGB menos B de flatband sobre QNA epsilon del silicio, ¿sí? Así nos quedaba la carga que aparecía en el gate. Eso era una expresión raíz cuadrada, habíamos dicho, con la tensión aplicada. Y cuando llegábamos a una cierta tensión que se llamaba tensión de umbral, BT o BTH, entonces la zona de vaciamiento se quedaba quieta y aparecía carga negativa ahí, que eran electrones portadores. Eso era carga de inversión. Entonces, a partir de ese momento, la carga del gate, que balanceaba toda la carga que había del otro lado, que a su vez era igual a este pedacito de acá, más este pedacito de acá, ¿sí? Esto era respectivamente carga de inversión, y esto de acá era la carga del sustrato, ¿sí? Y la carga del gate era igual, perdón, esto era menos la carga de inversión, y eso que está ahí es menos la carga del sustrato,
¿sí? Fíjense, carga del sustrato es una constante, solamente depende de 2 phi p. Ese es el valor máximo de carga que surgía en el sustrato por la zona de vaciamiento. Y del otro lado, proporcional a Bg menos Bt, se iba generando carga de inversión. Bueno, la carga del gate, viéndolo desde arriba del dispositivo, desde la izquierda, era la suma de esas dos con signo cambiado, porque la carga del gate balanceaba todo el resto de la carga. ¿Hasta acá estamos? Esto es un repasito simplemente, ¿sí? de todo lo que vimos. Si lo dibujamos, ¿sí? Fíjense que nos quedan las 3 regiones. Acá tenemos acumulación hasta la B de flatband. Entre B de flatband y B de umbral tenemos vaciamiento y después para la derecha tenemos inversión, ¿sí? En B de flatband dijimos que la carga era 0. Y si íbamos para la izquierda, esta pendiente era C del óxido. Después, cuando entrábamos en la zona de vaciamiento, la curva hacía una especie de raíz cuadrada, o sea que se iba a ir frenando. ¿Sí? Y después, cuando justo alcanzábamos la tensión de umbral, esto seguía y la pendiente volvía a hacerse del óxido. ¿Sí? ¿De dónde saco que la pendiente en acumulación e inversión es C del óxido? Fácil, de las expresiones anteriores. Fíjense que en acumulación, la derivada de Q con respecto a B es C óxido. Y acá, en inversión también, porque esta parte es una constante. O sea que la derivada me da 0. ¿Sí? La derivada con respecto a B va a ser 0. Y de esa otra parte, la derivada con respecto a B va a ser igual a C del óxido. ¿Sí? Entonces, en acumulación y en inversión, BGB me aparece con C del óxido multiplicando, así que la derivada es directamente C del óxido. Entonces, en esas dos regiones, la pendiente es C del óxido. Es decir, tanto acá como acá, esta pendiente es C del óxido. ¿Sí? Por lo tanto, si yo hago ahora una curva que sea capacidad en función de la tensión, en estos dos lugares, la capacidad va a ser C del óxido. ¿Sí? O sea, en el gráfico de abajo, que es la capacidad, lo que estoy dibujando es la derivada de la función de arriba. ¿Y qué pasa en el medio? Fíjense que acá en el medio, la carga sigue subiendo, pero ¿qué pasa? Sube cada vez menos, se va como haciendo más lenta. Entonces, la derivada de la carga va a seguir siendo positiva, pero va a ser más chica. ¿Sí? Entonces baja de esta manera hasta que cuando llego a la tensión de umbral, ahí tengo un cambio abrupto y salto de vuelta a C del óxido. ¿Por qué? Porque ahí se me forma el canal. ¿Sí? Acá hay un cambio estructural. A partir de ahí se forma el canal. ¿Sí? Entonces me cambia la estructura del dispositivo que estaba utilizando. Bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿Preguntas? ¿Qué opina el gato, Nicole?
Ella ya se está por recibir. Ahí está. Todas las clases se escuchan. Bien. Entonces, repitamos un poquito. Acumulación, si hacemos la expresión de la derivada de la carga con respecto a la tensión, por la forma que tenía, la carga era C del óxido por BGB menos la B de Flatband. La derivada de Q con respecto a BGB me da C del óxido. ¿Sí? ¿Qué pasa en vaciamiento? En vaciamiento, acuérdense, tenemos la expresión fea. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer la derivada esta y vamos a ver qué es lo que nos da. ¿Sí? Déjenme que cambie de pantalla ahora. Ahí deberían estar viendo el pizarrón. Entonces vamos a ver qué pasa ahora con la zona de vaciamiento, ¿sí? Zona de vaciamiento, que ahí es un poco más complicada. Las otras es fácil. Entonces, partamos de la expresión de la carga. La carga, QG era QNA por epsilon del silicio. Déjenme, para no escribir tanto, vamos a poner alfa igual a QNA por epsilon del silicio. Entonces, nos queda alfa sobre C del óxido por menos 1 más la raíz de 1 más 2 C del óxido al cuadrado, BG menos BT sobre alfa. ¿Sí? Ok, y lo que tenemos que hacer es la derivada de QG con respecto a BGB. Acá falta el B. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto en realidad es alfa C del óxido menos 1 más, y acá lo podemos poner así, 2 C del óxido al cuadrado, BGB menos BT, sobre alfa, y esto está a la 1 medio. ¿Sí? Ok. ¿A qué va a ser igual la derivada de eso? Bueno, va a ser alfa sobre C del óxido, y acá fíjense que tengo eso a la 1 medio, así que me va a quedar 1 medio por esto a la menos 1 medio, BGB menos BT, sobre alfa, a la menos 1 medio por la derivada de lo que está dentro de la raíz, que es 2C del óxido al cuadrado sobre alfa. Ustedes corríjanme si le erro en algo. ¿Sí? Entonces, esto me queda, acá fíjense, este C del óxido al cuadrado con este se va, este 2 con este 2 se va, este alfa con este alfa se va, así que me queda, directamente me queda C del óxido dividido, porque eso está a la menos 1 medio, 1 más 2 C del óxido al cuadrado, BGB menos BT, sobre alfa, raíz cuadrada. ¿Sí?
Esto sería la C de vaciamiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Fíjense que no cometimos ningún error, pero esta fórmula no nos dice absolutamente nada. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para a esta fórmula transformarla en algo que tenga más sentido? Bueno, la tenemos que manipular un poquito, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Acá abajo vamos a sumarle menos 1, así nos queda menos 1 más la raíz de 1 más 2 C del óxido al cuadrado, VGB menos BT. Esto estaba dividido por, no, esto estaba dividido por alfa. Acá venía C del óxido. Le restamos 1 y le sumamos 1. ¿Sí? Ok, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a multiplicar y dividir por epsilon del silicio. ¿Sí? Entonces nos va a quedar C del óxido, epsilon del silicio, y acá nos va a quedar menos 1 más la raíz, déjenme abreviar la raíz así no copiamos todo lo que está dentro, por epsilon del silicio más epsilon del silicio. ¿Sí? Entonces reemplacé todo eso que estaba dentro de la raíz, lo pongo así no. Esto que está acá es el puntito. ¿Sí? Ok, y ahora lo que hago es este C del óxido que tengo acá arriba, lo paso para abajo. Así me queda epsilon del silicio, y acá me queda menos 1 más la raíz completa por epsilon del silicio sobre C del óxido más epsilon del silicio sobre C del óxido. ¿Sí? Ok, y ustedes dirán, ¿para qué hace eso? Bueno, el punto es que si se acuerdan, esto que está acá, ¿sí? La raíz completa, vamos a escribirla ahora, epsilon del silicio sobre C del óxido por menos 1 más la raíz de 1 más 2C del óxido al cuadrado, BGB menos BT sobre alfa, eso era X de vaciamiento. Eso era la longitud de vaciamiento. ¿Sí? Entonces, esto fue un paréntesis que nos tomamos acá. Esto es C de vaciamiento, seguimos con la C de vaciamiento, entonces nos queda epsilon del silicio sobre X de vaciamiento, que es una función de BGB, más epsilon del silicio sobre C del óxido. ¿Sí? Ok, entonces ahora ¿qué hacemos? Sacamos factor X de vaciamiento abajo, entonces nos va a quedar epsilon del silicio sobre X de vaciamiento de BGB, y acá me va a quedar 1 más epsilon del silicio sobre X de vaciamiento de BGB por C del óxido. Ahora, multiplico acá por C del óxido y divido por C del óxido, y voy a sacar factor común este C del óxido, ahí, que me va a pasar para arriba. Entonces me va a quedar
epsilon del silicio sobre X de vaciamiento, que depende de BGB, por C del óxido. Todo eso dividido C del óxido más epsilon del silicio sobre X de vaciamiento, que depende de BGB. Ok, a ver si ahora alguien me dice a qué se parece eso que está ahí. Francisco, dale nomás. No, iba a decir algo, después me acordé, pero no. Dale, dale. Tirá una punta, un pie. Así arrancamos. ¿Qué forma tiene esto? ¿Cuándo les aparece eso? Un producto dividido en una suma. En un paralelo. Un paralelo, exactamente. Esto es entendido como un paralelo aritmético, ¿no? Si yo tengo dos resistencias y tengo dos resistencias en serie, la resistencia equivalente es A por B sobre A más B, ¿sí? Entonces, esto es el paralelo aritmético de ¿qué cosas? ¿Qué dos cosas? Una es esto. ¿Qué es eso? Lean nomás. ¿No es la pendiente? Perdón, ¿cuál fue la Sí. segunda pregunta? ¿Qué es lo que redondeaste ahora? Eso que redondeé, ¿qué es? La capacidad del óxido. La capacidad del óxido. Y la segunda cosa que con el cual estoy haciendo ese paralelo aritmético es esto que está acá, que es la constante eléctrica del silicio dividido la zona de vaciamiento para una tensión dada BGB. ¿Qué es eso? La capacidad de La vaciamiento. capacidad de vaciamiento. Eso es la capacidad de vaciamiento. ¿Sí? Es el material que tengo dieléctrico, que es el silicio, y la longitud que tengo es X de vaciamiento. ¿Sí? Si yo esa la módulo, acuérdense, los deltas de carga me aparecen a una distancia X de vaciamiento. Con lo cual, la capacidad que me queda es C del óxido, el paralelo aritmético de C del óxido y la capacidad de la zona de vaciamiento. ¿Sí? El paralelo aritmético, acuérdense que es dos capacidades en serie. ¿Sí? Ustedes, si tienen dos capacidades en serie, la capacidad equivalente es el paralelo aritmético. ¿Sí? Si las capacidades están en paralelo, directamente se suman. Las capacidades juegan así. Ok, vamos a pausar acá la clase y la seguimos después del recreo.